quisiera, por supuesto, comenzar agradeciendo a todos los interesados que se han conectado este mediodía para seguir esta breve presentación. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que se me ha concedido y no sé si al final hay un espacio para las preguntas, dudas o comentarios. Yo encantado de poder atenderlas. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación muy referencial de las ideas que quiero compartir con ustedes. Eh, el título del seminario, del webinar, es Cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales en el sistema financiero. Claramente estamos viendo hasta tres variables distintas en este tema, porque sí se va a hablar de compliance, pero un compliance centrado en la prevención de riesgos de delito y además en el contexto de la actividad del sistema financiero. Esto no quiere decir que no comparta las características esenciales y que son comunes a todo modelo de prevención de riesgos, pero sí tiene algunas particularidades cuando se trata de la prevención de riesgos en un ámbito tan sensible y al mismo tiempo tan proclive a la generación de riesgos como es la actividad del sistema financiero. A esto se suma además una complejidad, que es que en el sistema financiero nos enfrentamos a un espacio altamente regulado, que es algo que no necesariamente ocurre en otros sectores de la actividad empresarial. Y esto a nivel jurídico, jurídico penal y a nivel de compliance, tiene un impacto trascendente porque nos vemos obligados a entender cómo es ese sistema regulatorio, cuáles son sus finalidades, ¿no? Y cuáles son los diversos deberes y competencias en general que se fijan a los diferentes actores, a los diferentes agentes económicos que intervienen en la actividad del sistema financiero. Eso marca una diferencia clave, ¿no? Ojo que cuando hablamos de prevención de riesgos penales en el sistema financiero, a veces el pensamiento inmediato nos lleva al ámbito del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, en fin, de aquellos riesgos que son objeto de los modelos de prevención obligatorios, ¿no? Impuestos a los sujetos obligados. Y sí, claramente se trata de un ámbito de riesgo, que más adelante vamos a llamar el ámbito de riesgo sistémico, ¿no? Que es muy frecuente estudiar en esta materia, pero no es el único tipo de riesgo penal que enfrenta el sistema financiero. Hay riesgos penales vinculados a las estructuras de fraude en general, ¿no? De fraudes bancarios, ¿no? De fraudes vinculados a la identidad, de fraudes en el sistema de seguros, de fraudes en el ámbito informático, ¿no? Que son altamente relevantes y que tienen que ser materia, objeto de estudio y de análisis en un compliance del sistema financiero, ¿no? Entonces se trata de un ámbito de actividad bastante más amplio. Voy a dividir esta presentación en tres partes, ¿no? Que son tres grandes temas que se abordan en los cursos de la maestría, ¿no? Y en general en los programas del área de Derecho y Empresa de la universidad, ¿no? Como señalaba Diego en la presentación, hay un curso que se centra exclusivamente en la prevención de riesgos penales en el sistema financiero, y estos tres temas son básicos, ¿no? Pero son temas que pueden tener una aplicación bastante más amplia a otro tipo de casos, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de las clases de fraude. Primero, de la naturaleza del fraude y de las clases de fraude, y específicamente las que pueden girar en torno a las empresas del sistema financiero, ¿no? En segundo lugar, vamos a hacer una presentación muy breve de lo que es el compliance penal financiero, que no es otra cosa que este fenómeno de descentralización del control o de la evitación de delitos, ¿no? En el sistema
financiero, ¿no? Que digamos es la parte central de este seminario. Y finalmente, más a título de ejemplo, en los últimos minutos, quisiera mostrar la importancia de una herramienta de prevención del fraude en las empresas del sistema financiero. Básicamente, hacer algunas anotaciones sobre el sistema de señales de alerta del fraude, que es posiblemente una de las herramientas más habituales en esta materia. Bien, entonces, sin más, vamos a comenzar con el primer punto, que es el que se refiere a las clases de fraude en las empresas del sistema financiero. Para analizar el concepto de lo que es el fraude y las clases de fraude que pueden ocurrir en el sistema financiero, creo que es particularmente importante, ¿no? Tener en cuenta algunas características del sistema financiero. Y ojo, yo soy abogado y soy abogado especialista en derecho penal económico. Yo no soy un especialista en financiero, yo tampoco estoy en el mundo de la banca, ni tampoco en el ámbito regulatorio, con lo cual la definición o las características del sistema financiero que van a ser de interés para el análisis de cumplimiento normativo no corresponden a esos ámbitos, ¿no?, de análisis. Hay que ser muy claros. Acá lo que nosotros buscamos es detectar cuáles son aquellas características que cuando hacemos la identificación y la evaluación de riesgos en un sector de actividad económica, en este caso en el sistema financiero, resultan relevantes, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que son particularmente interesantes, ¿no? La primera es que el sistema financiero es un sistema que se sustenta en la confianza, ¿no? En los vínculos de confianza entre los diferentes actores. Esto, efectos de prevención del delito, tiene alta importancia, ¿no? Porque define cómo asignamos competencias, cómo asignamos deberes, ¿no? Y esto tiene impacto no solo regulatorio, sino que también puede tener impacto a nivel de una eventual responsabilidad penal. Hace además que el sistema financiero sea concebido como un ámbito altamente sensible. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la complejidad de las operaciones que se llevan a cabo en el sistema financiero. Esto exige mínimos niveles de asesoría, ¿no? De soporte técnico, ¿no? De soporte tecnológico también, ¿no? De capacitación del personal, ¿no? No se trata simplemente de tener conocimientos básicos en materia legal y en materia financiera, sino formar equipos multidisciplinarios, ¿no?, que se hagan cargo del diseño y de la ejecución de las operaciones altamente complejas que ocurren en este ámbito de la actividad empresarial. Una tercera característica relevante del sistema financiero es que las transacciones que se llevan a cabo en su interior involucran, ¿no?, importantes sumas de dinero, ¿no? Son transacciones de alto valor, ¿no? Lo que implica que cualquier materialización del riesgo pueda tener efectos lesivos trascendentes, ¿no? Entonces, cuando hagamos una matriz de riesgos y evaluemos el impacto que puede tener la no atención de una determinada señal de alerta, este posible resultado, ¿no?, de perjuicio producto del fraude va a ser altamente relevante. Una cuarta característica también importante es el recurso a las nuevas tecnologías, ¿no?, que resulta no importante, sino imprescindible en la actividad del sistema financiero. Hoy, el manejo de los valores en general se da a través de sistemas informáticos, ¿no? No se produce únicamente a través de sistemas manuales, tradicionales, ¿no?, sino que implica el uso de nuevas tecnologías, y esto abre un ámbito de exposición a nuevos riesgos de fraude, como son los riesgos de fraude de identidad y de fraude informático, ¿no? Hoy posiblemente la cibercriminalidad sea aquello que tiene el mayor impacto en la delincuencia económica y en la generación de riesgos en diferentes espacios económicos como es el sistema financiero, ¿no? Eh, Hoy
hay autores que hablan de la existencia de paraísos cibernéticos, ¿no? Durante muchos años se ha cuestionado el término paraísos fiscales, ¿no? Para analizar temas de elusión, de evasión tributaria, ¿no? Eh, y hoy surge, ¿no? Una nueva terminología que es la de paraíso cibernético, que lo que hace es mostrar, ¿no? La sofisticación de diferentes estructuras criminales que ya no tienen un espacio geográfico determinado donde ocurran y ni siquiera temporalidad. Esto es, los delitos se pueden programar y se pueden programar para evitar seguirle el rastro, para evitar asumir responsabilidades individuales, ¿no? Es posible que el delincuente informático esté en estado de inconsciencia, en coma, en una operación, mientras que su delito se ejecuta, porque lo puede haber programado previamente para que el momento de su materialización coincida en un momento donde él se encontraba imposibilitado de actuar y así poder ejercer una futura defensa. Del mismo modo, es muy sencillo desviar la atención de las autoridades a cargo de la investigación sobre el lugar de ocurrencia de un delito, porque es muy fácil cambiar las coordenadas de ubicación y simular las coordenadas de ubicación desde donde se realiza una determinada operación informática, ¿no? No es complejo y hay apps de teléfonos celulares, ¿no? De muy bajo precio y accesibles a todo el mundo, ¿no? Que permiten cambiar el VPN de los equipos. Esto es su ubicación. Y entonces es posible que las pericias informáticas evidencien que un fraude financiero se ha ejecutado desde Polonia, cuando en realidad se está ejecutando desde Ecuador, pero se ha programado de tal manera que la ubicación geográfica de la operación, el rastro aparezca en un lugar distinto, ¿no? Entonces, a esto se le llaman los paraísos cibernéticos, ¿no? No hay ubicuidad y no hay temporalidad en la ocurrencia del riesgo. Y esto implica un nuevo paradigma de prevención, ¿no? Y finalmente, una quinta característica que marca el contexto de análisis del sistema financiero es el impacto que tienen las regulaciones sobre secreto bancario. En varios lugares lo he dicho y siempre lo repito, creo yo que las políticas y las regulaciones rígidas de secreto bancario son las mejores amigas del lavado de activos, por decirlo de una manera delicada, ¿no? El secreto bancario hace mucho daño y creo que protege poco, ¿no? Y es un tema que siempre debemos volver a analizar. Con esto, de ninguna manera estoy proponiendo publicidad bancaria, ¿no? Se trata de información sensible, ¿no? A la que no deben acceder múltiples personas. Pero eso no quiere decir que no existan mecanismos para que determinados órganos, reguladores, supervisores, puedan acceder directamente a esa información sensible cuando se den determinadas señales y alertas. Pero bien, estas son 5 características generales que nos marcan el espacio de estudio. Vamos a hablar del fraude en este ámbito que es el sistema financiero. ¿Qué cosa es el fraude? ¿No? ¿Cómo podemos definir el fraude? Hay una definición muy tradicional de fraude, que es una definición objetiva, ¿no? Que nos dice que el fraude implica la alteración de la realidad económica para obtener un beneficio indebido. Esto es, generar estructuras simuladas, estructuras de apariencia, ¿no? Para perjudicar patrimonialmente a terceros, incluso a grandes colectivos, ¿no? Acá tenemos fotos que hacen referencia a distintos casos de fraude, ¿no? Un famoso caso de los años 90 en Perú fue el de esta entidad denominada CLAE, que ofrecía, ¿no? A sus inversionistas unos intereses desproporcionados, muy por encima de aquellos que ofrecía el sistema financiero entonces. Otro caso famoso del otrora Banco Continental,
que tenía un agente, director de agencias, que sustraía dinero de las cuentas y aprovechaba de algunas fallas en el sistema de contabilidad interna para transferir dinero de cuentas que no tenían mayor movimiento a terceros involucrados, amistades de este funcionario, ¿no? El famoso señor Cromwell Galvin, ¿no? Y luego tenemos casos como el de Bernard Madoff o el de Enron en los Estados Unidos, que claro, comenzaron como casos de fraudes en las inversiones, de estafas piramidales, pero que terminaron teniendo un impacto sistémico y global, un impacto en el mercado, no solo en el sistema financiero, sino también en el mercado de inversiones, en el mercado de valores, ¿no? Y en general en la política internacional en materia financiera. Entonces, los casos de fraude pueden ser muy variados y es necesario atender a una mínima clasificación. Y podemos nosotros, además de las infracciones, ¿no? A la reglamentación existentes, que son un tema meramente regulatorio, encontrar tres clases de fraude en el ámbito financiero, ¿no? Como digo, toda clasificación implica una simplificación, ¿no? Pueden haber más casos, sí, pero estamos tratando de ver los más esenciales, ¿no? Y así nosotros tenemos primero los casos de fraude interno, que son aquellos que evidencian un defecto al interior de la estructura, al interior de la empresa, del sistema financiero. Pueden ser casos de gestión desleal, ¿no? De administradores de la empresa del sistema financiero que realizan actividades en perjuicio de su empleador, en perjuicio de la persona jurídica, ¿no? Se aprovechan de fallas estructurales, de problemas de control para obtener un beneficio indebido. Pero también pueden ser casos de funcionarios de menor jerarquía que aprovechan la oportunidad, las fallas de control, los defectos de supervisión de su superior jerárquico para sustraer dinero, para sustraer información, ¿no? Para obtener un beneficio económico menor, pero en su favor y en perjuicio, ¿no? De los intereses de la empresa del sistema financiero. Esos son casos de fraude interno, ¿no? Que son el primer nivel de atención de un compliance en el sistema financiero, ¿no? ¿Cómo ordenamos la casa, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales, ¿no? ¿Cómo ordenamos la casa para evitar que los miembros, ¿no? De nuestra familia realicen actos en perjuicio, ¿no? De la casa, ¿no? Cómo generamos controles que no hagan que la oportunidad, ¿no? Los provoque a realizar actos en perjuicio de la institución. Luego, en un segundo frente, tenemos los casos de fraude externo. Estos son más complejos. Son casos en los que se utilizan a las empresas del sistema financiero o a otros agentes del sistema financiero que se relacionan con el sistema financiero para obtener provechos económicos indebidos en base al engaño, en base a la generación de situaciones de error o también llamadas situaciones de distorsión de la información, ¿no? Entonces, claro, acá son comunes los fraudes de identidad, los fraudes de crédito, los fraudes en tarjetas o instrumentos de crédito, los fraudes de cuentas, ¿no? Las sustracciones indebidas en el sistema informático de cuentas bancarias, entre otros, ¿no? Estos son delitos que por lo general se cometen en agravio de usuarios o terceros que se relacionan con el sistema financiero, porque la empresa del sistema financiero tampoco ha tenido adecuados mecanismos de control, ¿no? Para evitar que sus agentes, sus operadores o aquellos que se relacionan con estas empresas, ¿no? Tomen un provecho indebido y utilicen el aparato de la empresa para engañar a un tercero. Y finalmente tenemos un tercer campo de actuación, que es el de los fraudes sistémicos, ¿no? Esto es, fraudes que pueden ser inicialmente internos o externos, ¿no? Vinculados a la actividad
de una empresa del sistema financiero, pero que terminan teniendo un impacto masivo, un impacto colectivo, ¿no? En diferentes actores o agentes económicos que intervienen en las operaciones del sistema financiero, ¿no? El lavado de activos es una de esas manifestaciones, ¿no? El lavado de activos es un claro caso de fraude sistémico. Aquí hay una estructura organizada, ¿no? El uso de diferentes agentes, personas jurídicas, empresas en el sistema financiero, ¿no? Y finalmente efectos que no solo traen un beneficio al autor del riesgo y un perjuicio a una persona natural o jurídica en específico, sino un potencial peligro para todo el sistema, ¿no? Entonces, esos son las tres clases de riesgo. ¿Cuáles son las alternativas, ¿no? Frente a los casos de fraude en el sistema financiero? Por un lado, la reacción, que es la sanción administrativa y la sanción penal, y por otro lado, la prevención, ¿no? Cuando nosotros hablamos de compliance o cumplimiento normativo, a lo que estamos haciendo referencia es que no deberíamos esperar a los mecanismos de reacción, esto es de responsabilidad, sino que deberíamos tener estrategias ex ante, estrategias que eviten que el riesgo se materialice. Y esto es particularmente importante en el sistema financiero por una de sus características, ¿no? Es que se trata de un sistema altamente sensible y sustentado en los vínculos o relaciones de confianza. Bien, entonces yo creo que sobre el concepto y las clases de fraude ya tenemos una buena idea y podemos pasar al segundo punto de esta presentación, que es el que se refiere a las características, vamos a decirlo así, del compliance financiero. Y le llamo descentralización del control de riesgos penales en el sistema financiero porque cuando hablamos de compliance, en realidad estamos frente a una estructura en la que el Estado ha reconocido que no tiene la capacidad suficiente para abordar la problemática de los riesgos más graves, de los riesgos penales, de los riesgos de delito, ¿no? Lo que nos está diciendo es que necesita el auxilio de los particulares para poder prevenir estos riesgos. Y que tiene que de una u otra manera crear incentivos para que los particulares puedan colaborar con acciones de prevención. Ahora, esta dinámica de prevención del riesgo a nivel del sistema financiero se da de dos maneras muy diferentes. Y esto hay que tenerlo en cuenta como punto de partida. Tenemos que distinguir los casos de los sujetos obligados, ¿no? A la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Esta lista de sujetos que tienen obligaciones a partir de lo que establecen las normas de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Algunos autores hablan acá de la existencia de un compliance obligatorio, ¿no? Y por otro lado, el caso de los sujetos obligados en materia de prevención de otros riesgos, por ejemplo, el riesgo de corrupción, y los sujetos en general no obligados, que no tienen ni deberes de prevención de lavado de activos y tampoco deberes de prevención de otro tipo de riesgos, ¿no? Si tuviéramos que hacer una distinción normativa, ¿no? Tendríamos el ámbito de los sujetos obligados, regulados por las normas de UIF, quienes tienen deberes de reporte, ¿no? De operaciones sospechosas, deberes de registro de determinadas operaciones y en general deberes de prevención, ¿no? De tener documentación interna de prevención, de tener capacitaciones, de tener protocolos, ¿no? Y por otro lado tenemos a los sujetos no obligados, ¿no? Que son aquellos a los que se aplica la normativa, iba a decir nueva, es una normativa del año 2016, pero realmente con las sucesivas modificaciones que han habido, la reglamentación, la determinación del rol de la Superintendencia del Mercado de Valores y del Ministerio Público en esta materia, recién estamos consolidando el sistema, ¿no? Que es el sistema de la Ley 30424, ¿no? Este es un sistema que
establece la responsabilidad, se dice administrativa, por delitos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas, pero que regula, y esto es lo más importante, los modelos de prevención de delitos, los compliance penales, ¿no? Como eximentes o atenuantes de la responsabilidad. Pero se tratan de compliance autorregulatorios, ¿no? De compliance, vamos a decir, no obligatorios. El hecho de no adoptarlos no implica una sanción, aunque sí, dicen con acierto algunos autores, una incumbencia, ¿no? Las empresas no es que estén obligadas a tener un compliance, pero si no lo tienen, pueden perder mucho, pueden perder la posibilidad de una defensa si es que son finalmente imputadas en un proceso penal. Y por ende hay como una especie de autorregulación coaccionada, ¿no? Yo decido tener el compliance porque si no lo tengo no es que me vayan a sancionar, pero como a largo plazo puedo tener efectos negativos, lo que hago es de todas maneras adaptarme a la nueva regulación. ¿Cómo podemos definir el compliance? Como un conjunto de medidas adoptadas por la empresa para controlar dentro de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico que pueden derivar de su actividad. Ahora, esta es una definición del profesor Osvaldo Artaza, profesor de la Universidad de Talca, Chile, además invitado de varios programas de nuestras maestrías, quien establece una definición bastante acotada, ¿no? Yo incluso la ampliaría, ¿no? Y diría que el compliance sí es un conjunto de medidas que adopta la empresa para controlar dentro de lo exigible, pero también más allá de lo exigible, peligros de infracción al ordenamiento jurídico y peligros de infracción a determinados estándares, por ejemplo, estándares de soft law, que la propia empresa se fija a sí misma, ¿no? Creo que este es un punto sumamente importante, ¿no? Eh, Cuando hablamos de compliance, si bien la traducción al español literal es cumplimiento, ¿no? Cumplimiento normativo, hay que tener en cuenta que no nos referimos únicamente a una rama del derecho orientada a que se cumplan las normas, ¿no? Eso no tendría mucho sentido, porque el derecho que ya existe está para cumplirse, ¿no? El Código Civil o el Código Penal existen para ser cumplidos, ¿no? Y es más, si no se cumplen, esas propias normas tienen mecanismos de ejecución forzosa, tienen fórmulas de responsabilidad, ¿no? De sanción, de ejecución de la sanción, con lo cual no es necesaria una rama del derecho orientada a que se cumpla el derecho. El derecho está para ser cumplido. Entonces, dicho esto, ¿qué cosa es el compliance, ¿no? ¿A qué nos referimos con el compliance? Nos referimos a la implementación de medidas de prevención del incumplimiento normativo. Esto es, estamos dando un paso atrás. Vamos a realizar acciones en la empresa para identificar y evaluar situaciones de riesgo y tener listas, estructuras, mecanismos que nos ayuden primero a prevenir que esos riesgos ocurran y si ocurren, detectarlos y poder actuar antes de que sea muy tarde. La idea es adelantarse, tener un sistema preventivo anterior. En ese sentido, ¿cuáles son los elementos del compliance y qué manifestación tienen en el ámbito financiero? Los elementos del compliance son tres. En primer lugar, la cultura de cumplimiento. En segundo lugar, el perfil de riesgos y finalmente el modelo de prevención. Explico muy sucintamente cada uno de estos elementos, pero en cualquier curso de compliance, yo creo que una parte nuclear es el desarrollo de estos tres elementos. El primero, que es el elemento ético corporativo, es la cultura de cumplimiento. ¿Qué es esto? Que en la persona jurídica, que en la empresa del sistema financiero, exista una voluntad de cumplir las normas, una voluntad de cumplir la ley. Y eso parte de un compromiso de la alta dirección, de los órganos directivos de la empresa del sistema financiero, y exige no solo un discurso, ¿no? Orientado al cumplimiento normativo o destinado a ser motivador, ¿no? De los miembros de la organización,
sino también un respaldo, un reflejo financiero, ¿no? Hay cultura de cumplimiento cuando se gasta en mecanismos de identificación, evaluación y prevención de riesgos, ¿no? Cuando se destinan recursos a fortalecer un área de cumplimiento normativo. La cultura, sí es cierto, son valores, es ética en la empresa, pero a nivel jurídico exigimos que eso tenga un reflejo, ¿no? Con departamentos sólidos de compliance, con autonomía en su actividad y, por supuesto, con una aplicación general. Las reglas de cumplimiento normativo no solo se aplican a los trabajadores de menor jerarquía, sino a los de mayor jerarquía, a los administradores y directivos de la empresa también. Esa debe ser una regla indisponible en esta materia. El segundo elemento es un elemento más bien de naturaleza técnica. Este es el elemento más complejo, ¿no? Y es el que tiene que ver con el perfil de riesgo, ¿no? Esto es, aquel instrumento que nos permite identificar, evaluar y tomar una decisión de acción que muchas veces es la mitigación, pero no necesariamente tiene que serlo, ¿no? Frente al riesgo, ¿no? Necesitamos saber, esta es una empresa del sistema financiero que realiza las siguientes operaciones previstas en la ley 26.702. En sus procesos y subprocesos, ¿qué riesgos detectamos? Por ejemplo, es una empresa del sistema financiero que regula contratos de arrendamiento financiero o que se encarga de hacer transferencias de dinero al exterior, ¿no? Hay que ver el contexto, cuáles son sus clientes, cuál es la regulación aplicable, específicamente qué tipos de servicios ofrece, y a partir de eso, los técnicos, los expertos, no necesariamente los abogados, ¿no? Van a identificar los riesgos más relevantes y los van a evaluar. ¿Y cómo evalúan los riesgos más relevantes? A partir del famoso mapa de riesgos o matriz de riesgos, ¿no? En este lo que se hace es evaluar la probabilidad de los riesgos, por un lado, y por otro lado, el impacto que puedan tener. Entonces, claro, hay riesgos que son más probables que otros y hay riesgos cuyo impacto puede ser más alto que el de otros. Y lo que se hace es conjugar ambas variables para determinar qué riesgos son aceptables y cuáles no. ¿Y por qué esto es importante? Porque, a ver, hemos dicho que es inherente a la actividad del sistema financiero un alto, ¿no? Una alta ocurrencia o incidencia de situaciones de riesgo. Y tratar de identificar y evitar todas estas situaciones de riesgo tendría costos de transacción inmanejables, ¿no? Insostenibles en el ámbito de cualquier empresa, por más grande que sea. Estamos frente a un banco, una financiera, ¿no? O una caja de ahorros de significativo tamaño. Es que da igual, porque si tratamos de identificar y mitigar todos los riesgos y no detectamos riesgos residuales, los costos de transacción van a ser muy elevados. ¿Cómo reducimos esos costos de transacción y no hacemos que el compliance sea un desincentivo, más bien a la actividad empresarial? Identificando los riesgos con impacto más alto y los de más probable ocurrencia. ¿Y cuáles suelen ser en el sistema financiero los riesgos de mayor impacto? Pues básicamente los riesgos sistémicos, aunque esos son menos probables, ¿no? Y los riesgos de fraude, los riesgos penales, que pueden ser de impacto menor que, no siempre, pero muchas veces, que los riesgos sistémicos, pero cuya probabilidad de ocurrencia es mucho más alta, ¿no? Entonces, la idea es que el perfil de riesgos nos ayude a seleccionar, ¿no? ¿Qué riesgos vamos a prestarles atención? Y ahí surge el tercer elemento, que es el elemento jurídico procedimental del compliance, que es el modelo de prevención, que ya es esta estructura, este conjunto de mecanismos, este grupo de herramientas, ¿no? Que permiten, una vez identificados los riesgos, tener mecanismos con señales de alerta para identificar, en el caso concreto que están ocurriendo, y tomar medidas para prevenirlo. Y si ya ocurre, tener
medidas de reacción adecuadas. El modelo de prevención puede estar constituido de diferentes elementos, y aquí la regulación del sistema financiero, hay diferentes directivas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, es muy rica, ¿no? Elementos del modelo de prevención son el órgano de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, por ejemplo, los protocolos de actuación, que son directivas de conducta específicas, ¿no? Los canales de denuncia, ¿no? Los sistemas de investigación interna, ¿no? Eso es otro tema sustancial, los modelos de gestión de recursos financieros, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos diferentes, ¿no? Herramientas, diferentes elementos que van a constituir, ¿no? El marco del modelo de prevención, que ya va a ser la herramienta específica, ¿no? Que nos va a ayudar a la prevención de los riesgos más graves, que el perfil de riesgos ha establecido como aquellos que deben merecer una atención por parte del área de cumplimiento normativo. Para cerrar este segundo punto, ¿por qué se implementa el compliance en una compañía y por qué debería implementarse en una compañía del sistema financiero? Por tres distintos motivos. Motivos éticos, motivos legales y motivos económicos. Doy un breve comentario de cada uno de ellos. Motivos de ética corporativa, ¿no? Algunas personas señalan que una forma de expresar la ética corporativa de la organización. Y otros señalan que es una forma de generar cultura de cumplimiento en la organización. Yo creo que aquí es bastante controversial, ¿no? Si es que realmente son los motivos de ética corporativa los que guían o deben guiar las decisiones de negocio, ¿no? Uno puede decir eso es lo correcto, pero también tiene que ser realista en el análisis. Vamos a generar suficientes incentivos al cumplimiento normativo si nos limitamos a plantear motivos éticos para adoptar este tipo de sistemas de prevención. Seguramente en un reducido número de casos, ¿no? Muy honrosos, lo vamos a lograr, pero como sistema integral creo que es algo que no es muy eficaz. En segundo lugar, tenemos los motivos de responsabilidad legal, y estos son los más eficaces en un principio, pero a largo plazo peligrosos. ¿Cuáles son estos motivos? Bueno, la ley establece incentivos para exonerar de responsabilidad a la organización, para detectar conductas ilícitas, para evitar conductas delictivas o ilícitas de los miembros de la persona jurídica. Y surgen normas como la Ley 30424, que nos dicen que la persona jurídica puede ser sancionada en un proceso penal, salvo que tenga un compliance. Entonces, claro, las empresas, incluidas las del sistema financiero, buscan adaptar sus normas internas para evitar la responsabilidad. Y definitivamente esto ha tenido un impacto positivo en Perú. Después del año 2016 se han multiplicado los compliance corporativos y penales en las diferentes empresas. Hay estos nuevos cursos, estas nuevas temáticas que se estudian en las universidades, en las escuelas de negocios, ¿no? En los institutos de especialización, ¿no? Pero a largo plazo, hecha la ley, ¿no? Se generan vías de escape, ¿no? Y el make-up compliance o los compliance cosméticos de maquillaje, ¿no? Pueden convertirse en la regla, ¿no? Yo para simular que cumplo la ley, adopto supuestos mecanismos de prevención, pero que son mecanismos solo en apariencia. Por eso creo yo que son los motivos económicos los que deben ser el mayor incentivo al cumplimiento normativo en las empresas del sistema financiero, pero en general en cualquier actividad empresarial, ¿no? Creo que es importante tomar conciencia que el compliance puede ayudar a la reducción de costos. Menos costos en gestión de riesgos, menos costos en primas de seguros con actividades menos riesgosas. Si yo tengo un seguro, por ejemplo, frente a fraudes en el sistema informático del banco, ¿no? Si es que hay múltiples filtraciones, porque yo no invierto en mecanismos de seguridad y de prevención,
el seguro cada vez va a ser más caro y va a haber un momento en que no va a querer asegurar mi actividad. En cambio, si yo tengo menos incidencias, puedo reducir costos en ese ámbito. Segundo, el compliance permite recibir beneficios, ¿no? Mis acciones en el mercado de valores pueden valer más si yo no tengo diversas multas, infracciones, ¿no? Inspecciones, procesos penales, gerentes presos, ¿no? Escándalos de corrupción, ¿no? En otros países incluso esto permite obtener subsidios, ¿no? Y el compliance también puede ser una vía para tener contratos preferentes con el Estado o con terceros. Hoy, sin ir muy lejos, la normativa de la OCE establece en algunos tipos de contratación pública un puntaje adicional para aquellos postores que están certificados en la norma ISO 37001, que es la norma de protocolos de gestión antisoborno, ¿no? Lo mismo podría ocurrir en el sector financiero, en el ámbito de los beneficios tributarios o beneficios laborales, ¿no? Luego, hay países que exigen que sus empresas en el exterior solo contraten con otras empresas u organismos que tengan protocolos antisoborno, anticorrupción. Es el caso de Reino Unido, por ejemplo, y sus empresas alrededor del mundo a partir de una norma muy famosa en materia de compliance anticorrupción, que es la Bribery Act, la ley antisoborno del año 2010. En fin, yo creo que con esto tenemos una clara visión de cómo funciona el compliance en el sistema financiero y por qué es importante. Termino con el tercer y último punto, que es mostrar algunas características de una herramienta de prevención del fraude en las empresas del sistema financiero. Y muestro el ejemplo más claro, que es el ejemplo de las señales de alerta o las red flags, que es algo que cada perfil de riesgos en la actividad de la empresa del sistema financiero tiene que diseñar, atendiendo básicamente a dos clases de situaciones: señales de alerta de actividad individual fraudulenta, por un lado, y señales de alerta de situaciones de vulnerabilidad de la corrupción, ¿no? Lo primero puede alertarnos de casos de fraude interno, básicamente. Y lo segundo puede alertarnos de situaciones que hagan propicia el uso de la empresa del sistema financiero para fraudes externos o incluso para fraudes sistémicos. Si tenemos este sistema de señales de alerta, capacitamos a nuestro personal en él, no digo que vamos a evitar los riesgos de fraude, pero los vamos a minimizar, o en todo caso vamos a poder detectar y actuar antes de que llegue un fiscal o una autoridad o un supervisor. Nuestro departamento de cumplimiento normativo podrá tomar medidas que mitiguen el riesgo y también los futuros efectos de responsabilidad para la empresa del sistema financiero. Ejemplos de señales de alerta de actividad individual fraudulenta hay múltiples. Algunos son, por ejemplo, el estilo de vida no justificado. Que un funcionario con un sueldo de 4.000 soles al mes tenga una casa de estas características sin haber percibido una herencia o algún otro ingreso particular. Claro, esto es solo un indicador, ¿ah? Esto no es indicio, prueba del delito, ¿no? Es simplemente un indicador a tomar en cuenta, ¿no? Es una llamada de atención. Si tenemos una situación de esta naturaleza, deberemos tener un protocolo interno en la empresa que nos diga cómo actuar, qué hacer. O, por ejemplo, cuando tenemos un ejecutivo que no toma vacaciones, que quiere tener todo bajo control, que no quiere que lo reemplacen o auditen su trabajo. O cuando vemos determinados comportamientos inusuales en la empresa, el nivel de visitas de algunos clientes en particular, cuando emiten muchas notas de crédito, cuando tienen una obsesión por el secreto, guardar todo de manera confidencial, cuando segregan las tareas de una manera poco adecuada a la gestión, cuando no hay control, cuando modifican frecuentemente contratos con un cliente. Nada de esto es prueba del delito, pero son indicadores, señales de alerta de que habría que tomar algunas medidas de precaución, ¿no? De que es importante tomar algún tipo de medida. Y finalmente, algunos ejemplos de señales de alerta vinculadas a la vulnerabilidad de la corporación, ¿no? Por ejemplo, calidad deficiente del personal, personal no capacitado, ¿no? No entrenado,
para la prevención de riesgo. Baja moral corporativa, ¿no? Pocos incentivos que llevan más bien a actuar en desmedro de los intereses de la empresa. Frecuentes cambios de personal que no permiten el control, la capacitación y adaptación a las políticas de cumplimiento normativo. Bonos vinculados exclusivamente al desempeño, ¿no? Y no a otros factores. Estos bonos pueden incentivar la corrupción en algunos casos. Hay que ser muy cuidadosos con el tipo de bonificación que se establece. Beneficios excesivos con relación a la actividad industrial, al sector económico, ¿no? Pobre compromiso con el control, desorganización, desorden, ¿no? Poca seguridad de la información, ¿no? No contar con códigos de ética, con protocolos de actuación, ¿no? No supervisar sucursales, ¿no? Tener muy centralizada la actividad de supervisión, contar con múltiples firmas de auditoría que auditan todo y al mismo tiempo nada, ¿no? Tener una administración autoritaria que no admite objeciones, observaciones, ¿no? A lo que se está haciendo, ¿no? A veces esto hace que haya poco control, ¿no? Y tener un personal que obedece sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Que parte también del poco control, de la administración autoritaria, entre otros elementos. En fin, estos son algunos ejemplos de cómo se produce una administración, cómo se produce una serie de señales de alerta que nos pueden permitir identificar situaciones de riesgo e implementar políticas de prevención del fraude. Con esto me he ajustado al tiempo, he desarrollado algunos temas que yo creo que son de interés y que ampliamos bastante más en el desarrollo de los programas de la maestría. Y no sé, Diego, si hubiera alguna pregunta o algún comentario, si tenemos algunos minutos para atenderlo. ¿Sí? A ver, por aquí he visto un comentario en el chat, un par de comentarios en el chat. Tenemos, no sé, Armando, si me permiten de repente una preguntita también, no sé. sí, Buenas por favor, tardes, yo lo agradeciendo. escuchaba. ¿Se me Buenas escucha? tardes. Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, qué bueno, agradeciéndote, Armando, siempre la gentileza y a la Pontificia Universidad Católica por estos espacios. De hecho, trabajo en una institución financiera, entonces es bastante interés a este tipo de retroalimentaciones. Y quería plantear abiertamente un escenario, sí, que tiene sus complejidades, pero lo pongo hoy sobre la mesa, ¿no? Con este tema de fraudes que hay, cibernéticos. El escenario podría ser el siguiente, ¿no? Que una institución identifique a través de los insumos que le dan sus propios clientes, que han sido de pronto estafados y han estado abonando o transfiriendo a una determinada persona, ¿de acuerdo? Son clientes de la institución financiera que dicen, he sido estafado y de repente hay más de uno que ha reportado eso. Y tenemos nosotros de pronto identificada a esta persona. Es posible que internamente se tiene, digamos, diferentes modalidades de prevención, ¿no? Que podría incluir el bloqueo de la cuenta. Pero, ¿qué tan, ¿qué tanta repercusión penal podría haber si es que este titular, ¿no? Esta persona que estaría presumiblemente estafando, que venga a la institución y exija, por ejemplo, el retiro, porque puede haberse establecido una medida preventiva, ¿no? De un bloqueo. Pero esta persona acude y dice, quiero el dinero, ¿por qué me lo han bloqueado? ¿Por qué no me permiten? Entonces, ¿qué, qué camino tiene esta persona de pronto a nivel penal? ¿O es que acaso en esa instancia no va a tener ninguna aceptación, algún asidero tratándose de ese perfil, ¿no? De un perfil de defraudador de pronto.
Ya, a ver, si llego a entender bien la situación, porque nos has narrado varios antecedentes, pero no he llegado a entender bien, ¿la pregunta es por el tercero o por la empresa El en tercero. tercero? No, la empresa puede adoptar medidas preventivas, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando y se te he escuchado Sí. también en la reunión. Pero ¿qué tanto, qué, ese tercero, qué es lo que puede hacer frente a una empresa que adopta un modelo de prevención estricto? Creería que en el tiempo también estas personas no es que acudan, ¿no? Porque saben saben que de pronto su actividad no es precisamente legal, pero estas personas no tienen camino, algún camino, dirías tú. O Mm, sí, enfoco es de que, todo caso la pregunta de que las empresas estamos obligadas a hacerlo, a tomar ese tipo de medidas, ¿no? sí, Somos pues sí. regulados también, pues, ¿no? Es que justamente iba a decir esto, y creo que esto se vincula un poco con una pregunta que estaba viendo en el chat de Pablo, Ay, qué ¿no? bueno. Quien hace referencia a personas que tuvieron una investigación, fue archivada, pero luego se niegan, ¿no? Los bancos a contratar con ellos, ¿no? Porque hay algún registro, una política de compliance, ¿no? A Correcto. ver, yo creo que acá hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado, que tenemos empresas del sistema financiero, ¿no? Tenemos empresas que tienen que cumplir eh, con la normativa, ¿no? Del sector financiero, con la normativa regulatoria, ¿no? Es indispensable que si hay algún tipo de política obligatoria o de restricción obligatoria, lo cumpla, ¿no? Si es que hay un abuso, ¿no? En el cumplimiento, en la aplicación, habrán temas vinculados a protección del usuario, ¿no? Que seguramente el ente regulador también va a atender, ¿no? Sí, eso puede ocurrir, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del usuario, ¿no? Yo sí he sido testigo de algunos casos, ¿no? En los que, por ejemplo, personas que están investigadas, no que se han archivado, pero que están investigadas en casos que han tenido connotación mediática, ¿no? Fundamentalmente vinculados a corrupción, ¿no? O a actos de lavado, ¿no? Ven restringidas sus posibilidades de acceder a determinadas operaciones en el sistema financiero, ¿no? Y la excusa que se da a ello, ¿no? Es que no tienen acceso, ¿no? O mejor dicho, que tienen políticas, ¿no? Que lo que hacen es proteger, ¿no? A la entidad del sistema financiero de determinadas situaciones de relación, ¿no? De relacionamiento con personas que podrían tener vínculo con actividad delictiva, ¿no? El problema de esas políticas de compliance es que de alguna manera desconocen un principio esencial del ordenamiento jurídico, que es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, yo entiendo que por cuestiones reputacionales, que por cuestiones de un estricto cumplimiento, no de requisitos de compliance, quizás de compromisos, de estándares, ¿no? Más elevados, yo busque que mis potenciales clientes, socios de negocios, ¿no? Cumplan con determinados estándares. Yo creo que eso está bien, pero eso tiene que tener un límite, ¿no? Y creo que la presunción de inocencia es uno de ellos, ¿no? Si el cliente cumple con todos los requisitos legales para abrir una cuenta, ¿no? No sé si a través del compliance sea lícito crear una restricción, ¿no? Que alguno podría incluso considerar discriminatoria, ¿no? Ya en un ámbito regulatorio, no en un ámbito penal. Creo que ahí sí deberíamos establecer algún tipo de límite, ¿no? Y fíjense que ambas preguntas van un poco en el sentido opuesto de todo lo que he presentado, ¿no? Que es, bueno, desde el punto de vista de la empresa del sistema financiero hay que ser preventivos, hay que tener mecanismos, hay que detectar el riesgo, ¿no? Hay que implementar estas medidas de prevención, y eso está muy bien. Pero eso tiene también un límite, sí. El límite son normas básicas del ordenamiento jurídico, ¿no? Respeto de derechos esenciales, ¿no? Yo creo que ahí sí debería existir algún tipo de límite, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Me han pedido que se pueda compartir algún tipo de material o recomendar lecturas sobre el fraude. Yo creo que a través de Diego puedo compartir, ¿no? El material que se ha utilizado hoy
con un listado de algunas lecturas recomendadas, ¿no? Aquí todos pueden tener acceso a esta información, así que a través de Diego lo comparto. Bien, bien, muy bien. Entonces, yo creo, Diego, ya siendo casi la una y cumpliendo el tiempo asignado, damos por cerrado este espacio y agradezco a todos muchísimo su atención y su interés.